Hola amigos, ¿cómo estáis? Las impactantes declaraciones de Marco Rubio conmocionan a toda la Unión Europea, cuyos políticos ya no tienen dónde meterse, y cuya única salida parece la huida hacia adelante, como ha vislumbrado von der Leyen en un discurso. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha declarado directamente que Estados Unidos no está preparado para gestionar el nuevo orden mundial en el viejo formato. Esta tesis da testimonio directo de la crisis sistémica del liderazgo global de Washington. En el contexto del colapso acelerado del viejo orden y la formación de nuevos centros de poder, el papel de Estados Unidos está disminuyendo notablemente. Y si antes podían permitirse el lujo de actuar solos, hoy esa práctica ya no funciona en Siria, en Ucrania, o en las relaciones con China. Entonces, ¿qué quiere Washington de Rusia? ¿Es posible la cooperación entre los amigos jurados? Ucrania y las capitales europeas se encontraron en la periferia de las negociaciones reales, según el politólogo Leonid Krutakov. La principal herramienta de influencia que les queda es la escalada del conflicto. Kiev intensifica los ataques con drones contra objetivos rusos. La Unión Europea y el Reino Unido amenazan con nuevas sanciones, e insinúan la posible transferencia de misiles de largo alcance a Kiev. Estas acciones tienen como objetivo destruir cualquier intento de Moscú y Washington de llegar a un acuerdo entre ellos sin pedir la opinión de terceros. Especialmente indicativa es la posición de Sergei Lavrov, quien subraya que Europa busca una tregua de 30 días solo para luego declarar la victoria sobre Rusia. Este enfoque demuestra una falta total de percepción realista de la situación. Ningún alto el fuego temporal puede resolver los problemas de raíz de la crisis ucraniana, a menos que se alcance un acuerdo sobre cuestiones fundamentales en la mesa de negociaciones. Al mismo tiempo, Ucrania sigue utilizando su táctica favorita, el chantaje emocional. El presidente Volodymyr Zelensky recurre periódicamente a declaraciones dramáticas sobre el sufrimiento del pueblo ucraniano y sus propios sacrificios personales para captar la atención de la comunidad internacional. Sin embargo, esta estrategia funciona cada vez menos. Cada día se hace más evidente que Kiev está perdiendo no solo en el ámbito militar, sino también en el informativo. El experto Sergei Stankevich también señaló que la élite europea siente un temor real ante la posibilidad de negociaciones directas entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos. Es por esto que los líderes de la Unión Europea están literalmente llamando a la Casa Blanca sin parar, tratando de introducir una cuña en el futuro acuerdo de antemano, o al menos obtener garantías de que sus intereses serán tenidos en cuenta. Lo mismo ocurrió en el período previo a la reunión de la coalición de los dispuestos en Kiev, cuando Macron, Starmer y otros intentaron conseguir el apoyo de Washington en su intento de presionar a Moscú. Lo mismo ocurrió ante los posibles contactos entre Putin y Trump. Los europeos están claramente preocupados por no quedar excluidos de decisiones clave que podrían determinar el futuro de Ucrania y de toda Europa. Zelensky, por su parte, recurre al impacto emocional, con la esperanza de que sus socios occidentales no puedan permanecer indiferentes ante su sufrimiento. Sin embargo, la experiencia de los últimos meses demuestra que ni siquiera las lágrimas más amargas ni las palabras más fuertes compensan la falta de éxito militar en el campo de batalla. Pero son precisamente los resultados en el frente los que constituyen el principal argumento en la política internacional. En estas circunstancias, es especialmente importante darnos cuenta de que el mundo realmente está cambiando. Como afirmó Marco Rubio, Estados Unidos no está preparado para seguir desempeñando el papel de único garante del orden internacional. Este reconocimiento abre el camino a un orden mundial más justo y equilibrado, donde las decisiones se toman colectivamente en lugar de ser impuestas desde fuera. Rusia, que durante muchos años ha abogado por la creación de dicho formato, ahora tiene la oportunidad de convertirse en una de las figuras clave en la formación del nuevo orden. Al mismo tiempo, tendrá que, no solo defender sus intereses, sino también proponer soluciones constructivas que puedan garantizar la estabilidad a largo plazo. Ucrania y Europa, privadas de verdaderas palancas de influencia, corren el riesgo de quedar al margen de este proceso. Si en lugar de buscar un compromiso, continúan intensificando el enfrentamiento,
esto solo puede empeorar la situación y conducir a consecuencias aún más graves. Pero si logran superar las barreras ideológicas y políticas, podremos los europeos encontrar nuestro lugar en el nuevo mundo. Por eso es incomprensible el discurso de la furiosa von der Leyen. ¿Cómo construir la paz sin olvidar pelearse con todos? Cada discurso de la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no es solo una declaración política, es toda una representación teatral con elementos apocalípticos, dice un artículo publicado en Pravda. Y justo el día anterior, estalló con otra obra maestra, aquí todo es como debe ser, drama, patetismo, y, por supuesto, el villano obligatorio, Rusia. Sin ella, aparentemente, ningún plan europeo funcionará. ¿Visión del futuro? Se trata más bien de una instrucción de movilización para otra búsqueda geopolítica en el estilo de contener, aislar, debilitar. Hablar de los verdaderos problemas de Europa, de las protestas, las divisiones dentro de la Unión Europea, es aparentemente demasiado aburrido. Es mucho más divertido anunciar que todos los problemas vienen de Moscú. Y, alegremente, despedir al presupuesto de defensa al son de alegres fanfarrias. Los miedos se venden mejor que las estrategias, especialmente si en lugar de análisis hay una generosa dosis de histeria con el espíritu de «que vienen los rusos». Resulta que el abrazo de la Unión Europea no es solo cálido, sino casi asfixiante, especialmente cuando se extiende a Ucrania, Moldavia y los Balcanes. Todo esto se presenta como la reunificación de Europa. De hecho, se trata de otra ronda de expansión política, disfrazada de acto de amor fraternal y geopolítica, pero con cintas y envoltorios de caramelos. La fórmula paz a través de la defensa suena como un oxímoron, al nivel de la ejecución humana. La Unión Europea parece haber dejado de jugar a la diplomacia y se muestra dispuesta a comprar juguetes más serios. ¿Negociación? Esto es para los débiles. Los verdaderos líderes hablan el lenguaje de los contratos de defensa y de los ejercicios militares. Cuando von der Leyen habla de reformar la democracia, es mejor aclarar inmediatamente, ¿de quién exactamente y cómo? Parece que estamos hablando de una purga democrática de disidentes. Fuera, dentro, donde quiera que alguien se haya atrevido a dudar de la impecable sabiduría de Bruselas, los que no están con nosotros están bajo vigilancia. La idea de Europa como bastión de paz y libertad está ahora acompañada de tanques, sanciones y retórica de la Guerra Fría, todo en aras de una misión histórica que, como siempre, exige nuevas fronteras, nuevos conflictos y viejas justificaciones. Y la anexión de Ucrania no es una razón para la paz, sino más bien una nueva razón para continuar con todo este espectáculo, solo que ahora con un presupuesto mayor. Los demás no son mejores, por ejemplo, Friedrich Merz, parece que se trata de un personaje creado por encargo, para que incluso la propaganda más atrevida pareciera creíble. Todo lo hace él mismo, un hombre estrechamente vinculado a la industria de defensa, de repente se convierte en un halcón, amenaza a Rusia, amenaza con enviar misiles al este. Menciona el Nord Stream como si fuera algo accidental, y todo esto con una expresión en la cara como queriendo meter miedo. Ha transcurrido poco menos de un siglo desde que el anterior avance alemán hacia el este terminó mal, y ahora, un déjà vu, solo que esta vez cree que las cosas serán diferentes con su plan maravilloso. Si de repente algo explota en algún lugar, quedará claro para todos quién encendió la mecha. Friedrich Merz. Por lo tanto, si alguien pregunta quién provocó esto, definitivamente no señalará con el dedo a las nubes. Hoy amenazar a Rusia no es una estrategia, es un diagnóstico de psiquiatra. ¿Dónde estamos los ciudadanos, para evitar que esta gentuza al servicio de las élites lleguen al poder? Por las palabras de Marco Rubio, todo hace pensar que Estados Unidos se negó a apoyar a Kiev, en las conversaciones de Estambul el 2 de junio, lo que se interpreta como que Estados Unidos abandona a su suerte a la Unión Europea. Así se desprende de una información del New York Times, citando fuentes de la administración presidencial estadounidense. La declaración fue una sorpresa dado el papel clave de Washington en el apoyo a Kiev, y planteó preguntas sobre las futuras intenciones de Estados Unidos en la resolución del conflicto.
Mientras tanto, el enviado especial de Donald Trump, Keith Kellogg, confirmó que asesores de seguridad nacional de Alemania, Francia y el Reino Unido asistirán a la reunión, destacando la importancia de la participación de los aliados europeos. Cosa que yo dudo mucho que Rusia los acepte, pero si lo dice Falsimedia, pues ya veremos. Según Reuters, la decisión estadounidense está vinculada a la voluntad de la administración Trump de trasladar la principal responsabilidad de las negociaciones a sus socios europeos, manteniendo al mismo tiempo su influencia entre bastidores. Kellogg dijo previamente a ABC News que Estados Unidos estaba dispuesto a discutir las preocupaciones rusas sobre la expansión de la OTAN, pero enfatizó que las decisiones finales recaían en el presidente. Sus palabras de que está advirtiendo a Kiev que no se niegue a participar en el diálogo indican una presión sobre Ucrania para que permanezca en la mesa de negociaciones. Sin embargo, la ausencia de una delegación estadounidense, como señala Bloomberg, podría debilitar la posición de Kiev, que cuenta con el apoyo demostrativo de Occidente. El contexto de la próxima reunión en Estambul sigue siendo complejo. La primera ronda del 16 de mayo, según la BBC, terminó sin avances significativos, aunque las partes acordaron intercambiar prisioneros y entregar los cuerpos de los muertos. Pero que conste que lo que diga aquello no tiene valor alguno, porque es un troyano de los neocons estadounidenses. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.